La Asociación Nacional de Fiscales ha manifestado su preocupación por el recorte en el presupuesto del Ministerio Público del orden de los 7.000 millones de pesos. Sostienen que dicha disminución significará una paralización en las investigaciones. Para profundizar en el tema estamos precisamente con Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales. Fiscal, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. A ver, 7.000 millones. ¿Cuánto es el presupuesto hoy día más o menos del Ministerio Público para entender en consideración, ponerle un poquito números a esta El presupuesto del Ministerio Público debe estar en el orden de los 240.000 millones de pesos al año. O sea, 7.000 millones, estamos hablando del orden del 3% del presupuesto, no es poco. Aproximadamente, sí. O sea, para tomar un poco en consideración. A ver, ¿en qué repercute esto? Porque claro, uno podría decir, no, se recorta el gasto en cuestiones administrativas, en otras cuestiones, pero no en la pesquisa, en el trabajo en terreno. Termina rebotando igual. Son tres áreas las que son ¿Ya? afectadas. Son una área que tiene que ver con dotación, o sea, con personal. O sea, la limitación de que tú no puedes, por ejemplo, contratar más personal honorario, no puedes pagar suplencias, no puedes pagar subrogancias, lo que naturalmente afecta directamente a la operación, porque evidentemente una persona que, por ejemplo, un fiscal sale con licencia médica, hay una limitación respecto a la subrogancia. Generalmente subroga a un abogado asistente, pero a ese abogado asistente tiene que reemplazarlo una cadena. Exactamente, una persona que necesariamente venga de fuera, y ahí pueden haber restricciones. El pago de horas extraordinarias, por ejemplo, que es muy importante en algunas unidades, especialmente en las unidades de flagrancia, que funcionan las 24 horas. Entonces, no vas a poder pagar horas extraordinarias a personal que tiene que hacer ese trabajo porque la operación lo requiere. El otro ámbito son las compras tecnológicas. Ese es el segundo ámbito que se ve afectado. O sea, claramente el Ministerio Público hoy día, con la demanda que significa investigar crimen organizado, causas complejas, donde tú requieres no solamente el trabajo manual, sino que requieres el uso de la tecnología, de la información y la comunicación, es fundamental, por ejemplo, los software, el pago de las licencias, la extracción, por ejemplo, del teléfono, la extracción de la información, que se hace a través de un aparato que se llama UFED. Entonces, todo eso repercute necesariamente, derechamente en la investigación. Entonces tenemos ámbitos que están claramente golpeados con esta disminución, porque no es una disminución del 3% del presupuesto, digamos, global, sino que se refiere a determinados subtítulos, como se le denomina, ¿no? Compras tecnológicas, dotación, y el otro aspecto que a nosotros nos preocupa mucho es el aspecto seguridad. Seguridad de los fiscales y los funcionarios del Ministerio Público, especialmente aquellos que están en tareas de investigación de crimen organizado, incluso también de causas de corrupción, que muchas veces se ven expuestos ante la... ¿En qué materia, en la práctica, en qué se puede ver ese tema? Porque uno se imagina que todos los fiscales que están trabajando, por ejemplo, en la famosa ECO, o los fiscales que están en la Araucanía, también son fiscales que viven muy expuestos a amenazas, que me imagino que es algo que no debe ser común, entre comillas. Muy expuesto, muy expuesto. De hecho, nosotros, bueno, ya hemos hecho dos encuestas, el año 2022 y el año 2024. Repetimos una encuesta a los fiscales respecto de situaciones de amenaza o derechamente de agresiones físicas, digamos, y más del un tercio de los fiscales ha sufrido, más del 30% de los fiscales ha sufrido o amenaza en el ejercicio de funciones o derechamente vías de hecho, o sea, agresiones. Entonces, la política del Ministerio Público ha sido obviamente preocuparse. De hecho, hay un encargado de seguridad que fue contratado por el fiscal Valencia hace un año, un encargado de seguridad, un ex oficial de Carabineros muy competente, para diseñar precisamente una política interna de seguridad que implica, en términos prácticos, por ejemplo, uso de chalecos antibalas, uso de casco, colocar en los vehículos, qué sé yo, en los vidrios estas protecciones, también contratación de personal para que pueda proteger a los fiscales que han sido amenazados, qué sé yo. Todo eso se ve afectado con este recorte de los 7.000 millones de pesos. ¿Cómo se entiende desde el mundo, desde lo político? En el momento, lo conversamos en la previa de la entrevista, el momento que hoy día la seguridad es la prioridad número 1, 2, 3 de los chilenos. En que hay un gobierno, una sensibilidad política que el tema de la seguridad, y lo ha reconocido desde el presidente Boric, claro, no estaba en su prioridad al llegar al gobierno, pero lo han asumido, y en términos de lucas, de presupuesto, se ve que se está puesto hoy día como prioridad. ¿Cómo entender esta decisión? Es difícil entenderla, porque son recortes, perdón, del orden de 600 millones de dólares del aparato público en total, del presupuesto de la nación. Exacto. Pero se va al Ministerio Público y uno dice, ¿por qué acá? Sí, bueno, eso es lo que uno no entiende, porque yo entiendo que esto es producto de un acuerdo político, digamos, de la Comisión Mixta de Presupuesto con el Poder Ejecutivo. O sea, se recaudó menos impuestos, hay que apretar el cinturón como lo hace una casa. No, y uno dirá como ciudadano que parece razonable, ¿no? Sí, está bien.
Pero hay áreas que evidentemente fueron exceptuadas. Digamos, yo entiendo que el área de salud y 2 áreas más dijeron, pero esto no se puede. Faltó poner al Ministerio Público como un área exceptuada y otras como Corte Suprema. Pero seguridad en general. O sea, dicho, mire, no podemos afectar la operación de quienes están haciendo el trabajo en relación con la persecución penal, que es nuestra pega en específico. Obviamente no respecto a los carabineros tampoco, respecto a la policía de investigaciones tampoco, porque como tú dices, el tema de seguridad es la prioridad 1, 2 y 3. Entonces, son cosas que uno francamente no entiende, digamos, y obviamente lo que hemos pedido es que se corrija esto. Nosotros tuvimos hace una semana una reunión en la DIPRES por otro tema, un tema de incentivo al retiro, pero también planteamos nuestra inquietud a las autoridades de la DIPRES de que esta es una cuestión que tiene que resolverse. Ahora, entiendo porque que la práctica no tiene vuelta atrás. Se podría reasignar recursos, pero eso no es de aquí a un mes. No. Entiendo que esto podría, como tú dices, reasignarse recursos, pero de aquí a junio, a mediados de año. O sea, ahora vamos a tener que aguantarnos con lo que tenemos, ¿no? En el funcionamiento diario, ¿qué cuestiones prácticas se pueden ver menoscabadas? Bueno, por ejemplo, lo que te decía, bueno, en el ámbito de seguridad, evidentemente, aquellos fiscales que, por ejemplo, van a un sitio del suceso a las 3 de la mañana en una población compleja, a lo mejor no van a tener no van a tener la disponibilidad de tener chalecos antibalas, que hoy día no son chalecos antibalas por una pistola de calibre 22, digamos, tiene que ser evidentemente chalecos antibalas que sean capaces de soportar, por ejemplo, un ataque con alto poder de fuego. Los cascos, el desplazamiento, por ejemplo, de los profesionales de la unidad de víctimas que van a los sitios del suceso, en los equipos ECO, va un equipo multidisciplinario. No solamente va el fiscal, va la policía, van analistas, van gente de la unidad de víctimas, psicólogos, asistente social. Eso puede verse afectado porque además ese trabajo se hace en horario extraordinario. Y justamente una restricción porque ocurren en horarios que es difícil prever. A la hora que no se puede tener aquí mentalidad administrativa. No sabemos el homicidio de mañana si va a ser en la tarde en horario hábil o va a ser a las 2 de la mañana. Entonces, evidentemente eso significa que vamos a tener que restringir esos equipos, que ya no van a ser un equipo a lo mejor de 6 o 7 personas, que significa que trabajan inmediatamente en el sitio de suceso, analizan la información, recolectan la gente de la unidad de víctimas, acompaña a las víctimas o a los familiares de las víctimas, le hace contención, hace un seguimiento, etcétera, etcétera. Una serie de... Porque uno se imagina, perdón, fiscal, que en ciertos horarios, cuando ocurre, no sé, un crimen 3 de la mañana, 2 de la mañana, en ciertos lugares más complicados, o sea, las personas no están todo el año con el mismo horario. Me imagino que se les va moviendo, como muchos trabajos, incluido este, se les va moviendo horarios. Y el horario más complejos, en términos de seguridad y en términos también de horario, en la madrugada o en la noche, eso en términos de lucas, hay bonos, uno se imagina que hay ciertos incentivos. Por supuesto, o sea, a la gente se le tiene que pagar horas extraordinarias, digamos, cuando trabaja los fines de semana, por ejemplo, un día domingo se le tiene que pagar. Pero eso además tiene efectos colaterales, por así decir. Porque evidentemente esa persona que trabajó en la madrugada al día siguiente tiene derecho a descansar. Y por lo tanto esa persona no va a estar disponible para el día siguiente, que trabajó a las 3 de la mañana hasta las 7 de la mañana en un sitio de suceso. Y va a tener que reemplazarlo a alguien que seguramente no va a estar, porque no va a haber recursos para contratar personal adicional a los que existen. No va a haber recursos para pagar suplencias, por ejemplo, o pagar subrogancia. Eso significa que si una persona se enferma o pide una licencia larga, qué sé yo, probablemente corremos el riesgo que nadie lo va a suplir. Y eso evidentemente afecta a la operación, no solamente estos casos complejos, crimen organizado, sino que la operación, digamos, el día a día, en una fiscalía local, unipersonal, qué sé yo, de Magallanes o de... ¿Se pudo haber anticipado esta situación desde la discusión, desde lo político? Porque claro, se venía conversando hace rato, fue anunciado hace unas semanas por el ministro de Hacienda, vamos a recortar 600 millones de dólares el erario del 2025. Y eso se venía, me imagino, en la interna se va conversando dónde se va a hacer el recorte. ¿Faltó trabajo político desde las altas esferas del Ministerio Público para frenar esto? No quiero hacer juicios, pero yo creo que evidentemente hay equipos en la Fiscalía Nacional que hacen el seguimiento a los debates. ¿A este tipo de temas? Sí. Claro, a los debates, digamos, que se dan en el Congreso respecto a los proyectos de ley. Tenemos el proyecto de ley de la supraterritorial, el proyecto de ley de fortalecimiento, pero también permanentemente se le hace seguimiento al debate que se da en el contexto de los proyectos de ley de presupuesto. Yo no sé ahí qué pasó, si no se advirtió o derechamente simplemente se informaron con posterioridad. Aparentemente
la información que llegó a la Fiscalía Nacional es posterior a este acuerdo de la Comisión Mixta de Presupuesto con el Ejecutivo. Fiscal Bravo, esto claro, usted nos ha explicado un poco qué menoscabo puede haber en el trabajo diario. Pero hoy día, ¿cómo están trabajando ustedes en términos de recursos? Bueno, tú sabes que nosotros hemos venido hace años, la Asociación de Fiscales, planteando de que hay un problema de déficit estructural de origen de fiscales y no solamente ya fiscales. no hay un nuevo sistema procesal penal, ya lleva 25 años. Exactamente, pero desde el 2000, mira, un cuarto de siglo. El 2007 se creó la Asociación de Fiscales, yo fui el primer presidente y una de las cuestiones, y cosas de revisar los textos, las actas, qué sé yo, habían dos cuestiones que nosotros planteamos como tema fundamental y que siguen completamente vigentes. El problema de la sobrecarga. Sí. La cantidad de casos por fiscal y el problema de la seguridad. Ya. Si tú lees, y aquí el presupuesto cae redondo en esos dos temas. Cae justamente en esos dos temas. Entonces, yo hago un reconocimiento al gobierno de que efectivamente está ingresado y se está debatiendo en el Congreso dos proyectos de ley que son importantes. La supraterritorial, que está bastante avanzada, ya probablemente va a ser ley luego, y el proyecto de fortalecimiento que incorpora más de 200 fiscales y cerca de 800 funcionarios. Nos parece muy bien. Es insuficiente. Pero nos parece que desde el punto de vista del gesto político, yo creo que sería bien de poca altura no reconocerlo. Me parece que hay que reconocerlo, es un esfuerzo económico que es importante. Por eso mismo esto parece como muy contradictorio, ¿no? Porque por una parte hay un esfuerzo del Estado, llamemos, de decir, mire, hay que fortalecer a la Fiscalía, hay que aumentar el número de fiscales, los abogados asistentes, los profesionales, vamos a crear una Fiscalía Supraterritorial para atacar justamente el crimen organizado, y eso significa una inversión importante. Y después nos dicen, mire, pero vamos a hacer un recorte de un 3% a áreas sensibles de la operación del Ministerio Público. Entonces, esas son cosas como son paradojas que yo no... Para la gente que nos entiendo. ve en la casa, ¿cuán importante en la labor de seguridad es el trabajo que hace el Ministerio Público? Porque seguridad no solamente hablamos de la labor que haga Carabineros en terreno, la labor preventiva de la autoridad. En esta cadena de eslabones, ¿cuán importante en materia de seguridad es el trabajo que hace el Ministerio Público, que hacen los fiscales, para entender que este recorte en el presupuesto sí puede afectar y el trabajo de los fiscales es importante? A ver, te quiero responder de la siguiente manera. Cuando nosotros también hace muchos años advertimos que había un crecimiento en la tasa de homicidios, que claramente del 2015 en adelante... Claro. Algo pasó. No es de este gobierno, entendamos que esto de hace por lo menos una década. Esto tiene 10 años, exactamente 10 años. O sea, y nosotros dijimos, algo está pasando. Ojo con esto. Algo está pasando aquí. Y eso está involucrado con que aumentan los homicidios con armas de fuego. Y además, una otra derivada, la tasa de esclarecimiento de los homicidios bajó desconocido. 40%. O sea, estamos al revés de antes. De 10 estamos esclareciendo solo 4. Entonces, algo pasa acá. Entonces, a partir de eso, nosotros planteamos varias propuestas. Y dijimos, por ejemplo, creación de una Fiscalía Supraterritorial de crimen organizado precisamente. ¿Y qué nos dicen los estudios internacionales? ¿Qué nos dice Naciones Unidas de cómo se disminuyen los homicidios? Y Naciones Unidas, en términos muy simples, nos dice hay dos cuestiones que son importantes. Educación, una cuestión de política, de Estado, estructural, y condenas. Bajar la brecha de la impunidad. Entonces, ¿dónde está nuestro trabajo? Nuestro trabajo está en esclarecer estos hechos y en llevar a los responsables a la justicia y condenarlos. Eso a la larga tiene un efecto, y ese efecto es que los homicidios bajan. Eso está comprobado, digamos, internacionalmente. Más allá, porque siempre se habla del tema de que hay que subir las penas, hay que castigar. Claro, mientras no eso no se lleve a efecto, mientras eso no se castigue, mientras no se penalice, mientras no se haga una buena investigación, ¿vale? Y puede ser ley muerta. Eso es poesía nomás. O sea, aquí lo importante es que llevemos a los responsables a la justicia y los condenemos. Y que ningún homicidio, ese es el ideal de lo ideal, claro, digamos, ningún homicidio quede impune. Ahora, nosotros tenemos una tasa de esclarecimiento bajo. Hay que aumentarlo. Yo creo que es el gran desafío del Ministerio Público. ¿Y esa razón por el tipo de homicidio que que estamos viendo hoy día en Chile? Porque es entre bandas, es a través del sicariato. Hay más preparación, elaboración. Sí, y además que como es entre bandas rivales, obviamente las bandas rivales no confían en la justicia. Claro. La forma de resolver ese conflicto no es ir al Ministerio Público a decirle, mire, persiga a tal persona. No. Ellos se ajustan entre ellos, digamos. Esto es ajuste de cuenta. Entonces, eso hace más difícil aún el esclarecimiento, y eso es un tremendo desafío para la policía y también para los fiscales. Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, le agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. No, muchas gracias a ustedes, encantado.